Mi hermana fingió tener cáncer para que cancelara mis vacaciones y cuidara a sus hijos. Perdí dinero, tiempo y paz mental, pero cuando descubrí la verdad, no fue la única que se derrumbó. Estaba haciendo la maleta cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba el nombre de mi hermana, Clara, y por un segundo pensé en no contestar. Llevábamos semanas sin hablar más que por mensajes superficiales, y temía que su tono de siempre, ese que mezcla drama con culpa, arruinara el entusiasmo que sentía por mi viaje. Pero contesté. Siempre lo hago. Siempre acabo cediendo. Su voz me golpeó antes que sus palabras. Lloraba, jadeaba, decía que el médico le había dado un diagnóstico terrible. No podía explicarlo por teléfono, solo que necesitaba verme. En segundos, mi cuerpo se llenó de un frío extraño. Pregunté qué tenía, y su respuesta fue una ráfaga de frases entrecortadas: dolor constante, análisis, sospechas graves, los niños, luego, el silencio. El viaje era mi primer descanso en años. Había ahorrado cada moneda, organizado los días de trabajo, comprado los boletos con anticipación. Pero mientras escuchaba su respiración temblorosa, me sentí egoísta por siquiera pensar en eso. Dijo que no podía cuidar de los niños sola, que su esposo estaba fuera por trabajo, que no podía ni levantarse de la cama. Y aunque algo en su voz sonaba ensayado, calculado, lo ignoré. La culpa es una cadena que se me pega al cuello cada vez que ella tira de ella. Colgué con un nudo en la garganta. Me quedé sentada en el borde de la cama mirando la maleta abierta, como si dentro estuviera mi libertad a punto de evaporarse. La idea de seguir con mi viaje me parecía cruel, casi inhumana. ¿Y si de verdad está enferma?, me repetí. Tomé el teléfono, cancelé los boletos, y conduje 3 horas hasta su casa. Cuando llegué, los niños me recibieron alegres, saltando entre risas. No entendí nada. Si su madre estaba tan mal, ¿por qué no parecía haber angustia en el ambiente? Toqué la puerta de su habitación y la encontré recostada, envuelta en una manta gris. Su piel pálida y el cabello desordenado me dieron un golpe de ternura. Dijo que el médico sospechaba algo serio en el sistema inmunológico, que debía descansar. No me mostró informes ni recetas. Solo me miró con esos ojos grandes que siempre usó para conseguir lo que quería. Pasé la tarde limpiando, preparando comida para los niños y organizando medicamentos que no reconocía. Cuando pregunté qué estaba tomando, me dijo que unas vitaminas para mantener el ánimo. Su tono fue seco, casi molesto, como si mi curiosidad la ofendiera. Decidí no insistir. Esa noche, mientras lavaba los platos, me invadió una tristeza rara. Recordé cuando éramos niñas, y fingía estar enferma para no ir a la escuela. Yo hacía su tarea para que mamá no se enojara. Pensé que eso era parte de la infancia, pero ahora la sensación era distinta. Más oscura. A medianoche, desperté con sed. Caminé descalza hasta la cocina, y al pasar por su habitación, escuché risas. Risas bajas, pero inconfundibles. Me detuve, contuve la respiración. Clara hablaba por teléfono, con un tono ligero, alegre, el mismo que usa cuando todo está bien. Sus palabras me helaron. Sí, funcionó mejor de lo que imaginaba. Claro que vino. Canceló todo. Pobrecita, no sabe decir que no. Me quedé paralizada. Sentí un fuego frío subirme por el pecho. Volví a mi habitación, cerré la puerta con cuidado y me senté en la oscuridad. No lloré. No podía. La rabia se mezcló con una especie de decepción tan profunda que ni siquiera tenía forma. No podía creerlo, pero tampoco podía negarlo. Clara había mentido. Me había manipulado. Otra vez. La mente me giraba en círculos. Todo cobraba sentido, el tono exagerado, las pausas dramáticas, las palabras cuidadosamente escogidas. Ella conocía mi debilidad. Siempre supe que Clara tenía una forma especial de hacerme sentir responsable de su felicidad. Pero fingir una enfermedad, eso era otra cosa. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, frágil y falso, envuelto en la manta. ¿Qué clase de persona juega con algo tan serio? Pensé en confrontarla al amanecer, pero una voz interior me frenó. Si la enfrentaba sin pruebas, giraría todo a su favor, como siempre. Lloraría,
me haría sentir cruel, me recordaría todos los sacrificios que dice haber hecho por mí. El amanecer llegó lento. Preparé el desayuno para los niños, fingí normalidad, observé cada movimiento de Clara. Ella caminaba despacio, como una actriz practicando el papel de víctima. Cada gesto medido, cada suspiro planeado. Incluso los niños parecían acostumbrados a ese espectáculo. Cuando se acercó a la mesa y me agradeció por estar ahí en este momento tan duro, su voz me sonó hueca, calculada. Mientras recogía los platos, su teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje apareció en la pantalla antes de que pudiera evitar mirarlo. ¿Cómo va tu plan? Todavía finge estar enferma. Mi corazón se detuvo. Lo envió alguien guardado como y aunque el mensaje desapareció segundos después, seguramente tenía activadas las autodestrucciones, bastó para confirmarlo. No reaccioné. Guardé esa información como un cuchillo invisible. Tenía que entender hasta dónde llegaba la mentira, que ganaba con todo eso. Pero algo dentro de mí se rompió. Me sentí usada, traicionada y, sobre todo, estúpida. Había cancelado un viaje que simbolizaba mi independencia, mis límites, mi intento de ponerme primero. Y ella lo destruyó con una llamada. Esa noche, mientras los niños dormían, salí al patio y respiré el aire frío. Pensé en los años de chantajes sutiles, los cumpleaños arruinados, las excusas para que yo resolviera sus problemas, las culpas inventadas. Siempre había tenido una habilidad para hacerme sentir que debía cuidar de ella, como si fuera su segunda madre. Pero esta vez algo cambió. Esta vez vi con claridad lo que nunca quise ver, no era dependencia, era manipulación pura. Regresé a mi habitación y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, el rostro cansado, pero en el fondo de esa imagen había algo nuevo, una determinación silenciosa. No sabía aún qué haría, pero sabía que no podía seguir jugando el papel de salvadora. Cuando me acosté, oí a Clara caminar por el pasillo. Se detuvo frente a mi puerta unos segundos, y juraría que escuché una sonrisa contenida antes de volver a su cuarto. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. No era solo una mentira, era una trampa cuidadosamente planeada. Cerré los ojos y me prometí que, esta vez, no me quedaría callada. Ella había usado mi compasión como arma, y lo pagaría caro. Mientras intentaba dormir, recordé la voz del hombre en el mensaje. ¿Todavía finge estar enferma? No era su esposo. Era su ex, el mismo que juró no volver a verla. Al día siguiente, la casa amaneció con ese silencio tenso que solo existe cuando las apariencias intentan sostener una mentira. Clara actuaba como si nada hubiera pasado. Caminaba más erguida, con una taza de café en la mano, pero al verme, se llevó la mano al pecho y fingió marearse. Era una escena digna de una mala novela, y aún así, me mordí la lengua. No podía acusarla sin pruebas. Tenía que observar, aguantar, esperar el momento exacto. Pasé la mañana ocupándome de los niños, preparando sus mochilas, revisando tareas, haciendo el desayuno. Todo lo que, supuestamente, ella no podía hacer. Mientras la miraba desde la cocina, noté cómo respondía mensajes en el teléfono y sonreía. Apenas se dio cuenta de que la observaba, volvió a adoptar esa expresión apagada, como si el simple acto de respirar le costara esfuerzo. Clara siempre había tenido una habilidad especial para manipular emociones. Desde pequeñas, aprendió a convertir cualquier situación en un escenario donde ella era la víctima y yo, el personaje secundario que debía rescatarla. Lo hacía con mamá, con sus novios, con sus amigas. Pero ahora, adulta, sus trucos habían evolucionado, ya no eran berrinches, eran guiones perfectamente diseñados para despertar culpa y devoción. A media tarde, se quejó de que el dolor le estaba subiendo al pecho y que no podía soportarlo más. Corrí por agua, busqué sus pastillas, pero cuando regresé, la encontré revisando su cuenta bancaria en el celular. Fingió cerrar la pantalla rápido, como si yo no hubiera visto nada. Dijo que necesitaba distraerse, que el médico le había recomendado pensar en cosas agradables. No quise discutir, pero algo se quebró en mi paciencia. Me encerré en el baño y respiré profundo. En el espejo, me vi como una sombra de mí misma, con ojeras, el cabello desordenado y el alma cargada de una mezcla de rabia y culpa. ¿Cómo era posible que me tuviera otra vez bajo su control? Por la noche,
cuando los niños ya dormían, intenté preguntarle más sobre su enfermedad. Le pedí que me mostrara los análisis. Se ofendió. Dijo que no confiaba en ella, que ni enferma la dejaba tranquila. Su tono fue tan agresivo que los ojos se me llenaron de lágrimas. Me sentí cruel por dudar. Eso era lo que ella hacía mejor que nadie, transformar mi razón en culpa. Los días siguientes fueron un bucle. Me pedía que cocinara, que limpiara, que hiciera las compras, porque no tenía fuerzas. Pero la veía maquillarse con cuidado cuando creía que yo no estaba, y una tarde, cuando volví del supermercado, noté que no estaba en casa. Dijo que había dormido toda la tarde, pero el asiento del auto estaba caliente. Una vecina, con tono casual, me comentó que la había visto en el centro comercial, probándose ropa. No supe qué responder. Fingí sorpresa, sonreí y volví a casa con el corazón en llamas. Entré a su cuarto, revisé sus cosas con manos temblorosas y encontré una bolsa escondida en el armario con ropa nueva y un recibo de cine. La fecha, el día anterior. Me senté en el suelo, rodeada de bolsas y mentiras. Cada prenda era una confirmación de que había cancelado mi vida por una farsa. Pensé en llamarla mentirosa, en gritar, en echarla en cara todo. Pero no lo hice. Quería más que una discusión. Quería exponerla, que todos vieran su manipulación como yo la veía. Esa noche, esperé a que durmiera. El silencio era espeso, y mi corazón latía tan fuerte que temí despertarla. Me acerqué a su mesa de noche, tomé su teléfono y lo desbloqueé con el código que siempre usa, su fecha de nacimiento. No tardé en encontrar lo que buscaba. Conversaciones con su esposo, con su madre, y con ese A del mensaje anterior. Los mensajes con su esposo eran una obra maestra del engaño. Ella se ofreció a venir, no quería que me preocupara. Estoy en buenas manos. En otros, con A, el tono era distinto, más íntimo, casi cómplice. No te imaginas lo fácil que fue hacerla cancelar el viaje, había escrito ella. Y él respondió, sabía que picaría. Eres buena actriz. Sentí una punzada en el estómago. No solo me había mentido, me estaba usando como parte de algún juego sucio con su ex. Apagué el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba. Me encerré en mi habitación y rompí a llorar, no de tristeza, sino de impotencia. ¿Cuántas veces había caído en sus trampas? ¿Cuántas veces había dejado que me robara la paz bajo el disfraz del amor fraternal? Al amanecer, me despertó el olor a café. Clara estaba en la cocina, radiante, con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. Me dijo que se sentía un poco mejor y que tal vez podría encargarse de los niños más tarde. Su tono era alegre, casi burlón. Era como si supiera que yo había descubierto algo, pero no le importara. Mientras desayunábamos, mencionó casualmente que había hablado con mamá y que le contó lo sacrificada que había sido al dejar todo para ayudarla. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No solo mentía, sino que se pintaba como una víctima tan perfecta que incluso me robaba el papel de buena hermana. Pasé el resto del día actuando, sonriendo, sirviendo la cena, jugando con los niños. Pero por dentro, todo hervía. Ya no sentía culpa, ni compasión. Sentía la claridad de quien abre los ojos por primera vez después de una larga hipnosis. Clara me había usado, manipulado y traicionado, pero ya no podía controlarme. Esa noche, mientras guardaba los platos, noté que su teléfono vibró de nuevo sobre la encimera. No lo toqué. No hacía falta. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Lo que me faltaba ahora era paciencia, y una estrategia. Porque si Clara quería jugar con mentiras, esta vez iba a jugar conmigo, y yo no perdería. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché la puerta principal abrirse. Pasos masculinos, una voz conocida. El esposo de Clara había regresado, y no parecía saber nada de su enfermedad. El regreso de su esposo cambió la dinámica de la casa, pero no como yo esperaba. Pensé que su presencia pondría fin al circo, que Clara se vería obligada a admitir la mentira o, al menos, a disimular mejor. Pero no. Lo que hizo fue elevar su actuación a otro nivel. Frente a él, su enfermedad se transformó en un espectáculo cuidadosamente ensayado, con suspiros, temblores y miradas suplicantes.
Y él, pobre hombre, parecía atrapado entre la compasión y la incomodidad. Durante la cena, Clara apenas tocó la comida. Cada vez que él intentaba servirle, ella murmuraba que no tenía apetito desde que los síntomas empeoraron. Cuando él me agradeció por todo lo que estaba haciendo por su familia, una punzada de vergüenza me cruzó el pecho. Me sentí cómplice de una mentira que me estaba destruyendo lentamente. Los días se convirtieron en semanas. Clara me pedía que me quedara un poco más, que aún no se sentía lista para quedarse sola con los niños. Y aunque quería irme, algo en su tono siempre me hacía dudar. Decía cosas como, ¿te imaginas si me pasa algo mientras tú estás de vacaciones? O, los niños te adoran, ¿cómo les explicaré que los abandonas? Era experta en disfrazar la manipulación con cariño. Empecé a convertirme en parte de la rutina doméstica. Llevaba a los niños al colegio, preparaba las comidas, hacía las compras. Ella, en cambio, pasaba horas en su habitación viendo series o hablando por teléfono. Algunas veces, escuchaba risas que apagaba de golpe cuando me acercaba. Otras, fingía dolores y mareos para justificar su encierro. La gota que colmó el vaso fue un sábado por la mañana. Yo estaba lavando ropa cuando escuché música proveniente del patio. Me asomé y vi a Clara tomando sol, con gafas oscuras y una copa de vino. Mi cuerpo se congeló. En ese instante, su esposo salió al jardín con cara de sorpresa y preguntó si ya se sentía mejor. Ella rió, nerviosa, y dijo que era solo un momento de alivio. Él asintió, confundido. Yo, en cambio, sentí como algo se quebraba definitivamente dentro de mí. Esa tarde, intenté hablar con él a solas. Le conté lo que había visto, lo que sospechaba. Su expresión fue una mezcla de desconcierto y tristeza. Me dijo que no tenía derecho a dudar de su esposa, que Clara siempre fue sensible y que probablemente su mejoría era temporal. Pero antes de irse, su voz bajó un tono. Me susurró, yo tampoco he visto ningún informe médico. Esa frase fue suficiente para confirmar lo que ambos sabíamos, pero ninguno se atrevía a decir. Clara estaba mintiendo. No había enfermedad. Solo un juego torcido de control y atención. Esa noche, la vi hablando con él en el pasillo. Su voz era baja, pero lo suficiente para que yo alcanzara a oír. Lo acusaba de dejarse influenciar por mí, de desconfiar de su propia esposa. Luego entró llorando a su habitación y se encerró con llave. A los pocos minutos, el hombre salió con expresión derrotada y se fue al sofá. Me odié por sentir alivio. Por un momento, pensé que tal vez, al fin, él también veía su verdadero rostro. Pero Clara nunca pierde. Al día siguiente, publicó una foto en sus redes, pálida y con una manta sobre los hombros, acompañada de un texto que decía, luchando día a día, pero con el amor de mi familia todo es posible. Cientos de comentarios. Corazones. Frases de apoyo. Todos creyendo su farsa. Me sentí invisible. Ella no solo me manipulaba a mí, estaba manipulando al mundo entero. Los niños empezaron a confundirse. Me preguntaban si mamá se iba a morir, si podían quedarse conmigo si algo pasaba. Sus pequeñas voces me desgarraban el alma. Quise gritar la verdad, pero no podía arrastrarlos al caos. Así que guardé silencio y me prometí que, cuando llegara el momento, todo saldría a la luz. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché pasos detrás de mí. Era su esposo. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Creo que tienes razón, me dijo en voz baja. He revisado los registros del hospital. No hay nada, ni siquiera una cita médica reciente. Sentí un escalofrío. Por fin alguien más veía lo que yo veía. Me juró que hablaría con ella esa misma noche. Pero lo que ocurrió fue distinto. Clara, al verse acorralada, cambió de estrategia, se derrumbó en llanto, dijo que fingió una pequeña enfermedad, porque necesitaba ayuda emocional. Dijo que yo la malinterpreté, que solo buscaba que estuviéramos cerca como antes. Su esposo la abrazó, confundido. Yo, en cambio, sentí ganas de vomitar. Era como ver una serpiente mudar de piel para adaptarse a su entorno. No había culpa real, solo cálculo. Pasaron unos días en calma tensa. Fingía gratitud,
me decía que no sabía qué habría hecho sin mí. Pero ya no podía soportar su voz. Mi rabia crecía cada vez que me miraba con esos ojos falsos. Un mediodía, mientras los niños dormían la siesta, me acerqué a la puerta de su habitación. Escuché su voz al teléfono, riendo. Dijo algo que me heló la sangre, ya se acostumbró. Ni piensa irse. Es como tener una niñera gratis. Esa frase me atravesó como una cuchilla. Me di cuenta de que todo el sufrimiento, toda la culpa, todo el esfuerzo que hice por ayudarla no significaban nada para ella. Yo no era su hermana, era su instrumento. Esa noche, mientras ella dormía, me senté con el corazón ardiendo. Abrí un cuaderno y empecé a escribir. Detalles, fechas, pruebas. Mensajes, fotos, todo lo que pudiera demostrar su manipulación. No sabía exactamente para qué, pero intuía que lo necesitaría. No podía enfrentarla todavía, pero tampoco podía seguir viviendo bajo su mentira. Había llegado el momento de preparar el golpe final. Al día siguiente, mientras escribía, escuché un golpe en la puerta. Era su esposo. Me miró fijo y dijo, necesito contarte algo. Clara no solo te mintió a ti. Me mintió a mí también, y tengo pruebas. Las palabras de su esposo me sacudieron como un golpe seco. Tengo pruebas. Eso bastó para que todo el aire del cuerpo se me escapara. Lo invité a pasar, cerré la puerta con cuidado, y él me mostró su teléfono. En la pantalla había mensajes, fotos, extractos bancarios. Clara no solo había mentido sobre su enfermedad. Había estado retirando dinero de una cuenta compartida, usando la excusa de tratamientos médicos que nunca existieron. Mientras nosotros la cuidábamos, ella compraba ropa, salía a comer, viajaba con su amante, con quien hablaba todas las noches. Mi cuerpo empezó a temblar. Era peor de lo que imaginaba. No solo me había manipulado, también lo había hecho con él, con mamá, con todos. Lo había convertido todo en un teatro en el que cada uno tenía un papel asignado, ella, la mártir, nosotros, los tontos. Su esposo se sentó en silencio frente a mí, con la mirada perdida. Dijo que había querido creerle, que necesitaba hacerlo. Que cuando Clara decía, te necesito, sonaba como una súplica imposible de ignorar. Lo entendí. Yo también había vivido bajo ese hechizo durante años. Esa noche, decidimos confrontarla. No fue una decisión impulsiva, fue la única salida. Esperamos a que los niños durmieran y la llamamos al salón. Al principio, sonrió, ingenua, creyendo que era una conversación más sobre sus síntomas. Pero cuando él colocó las pruebas sobre la mesa, la sonrisa se borró. Lo que siguió fue un despliegue magistral de manipulación. Primero, negó todo. Luego, lloró. Después, giró la historia, dijo que el dinero era para un tratamiento experimental que no quería contar por vergüenza. Cuando eso no funcionó, se levantó, nos gritó que éramos crueles, que no sabíamos lo que era vivir sintiéndose sola y enferma. Yo la observaba con una calma que me asustaba. Cada palabra suya era un eco de las mentiras que me había repetido desde niñas. Todo era un patrón. Siempre el papel de víctima, siempre el mismo guión. Pero esta vez, algo dentro de mí se resistía a seguir interpretando el mío. Su esposo le pidió la verdad. Solo eso. Pero Clara no sabe vivir sin un guión. Dijo que fingió un poco para que la ayudáramos, pero que jamás pensó que llegaríamos tan lejos. Lo dijo con una dulzura hipócrita, esperando que volviéramos a caer. Pero la verdad ya había salido del pozo. Cuando intentó acercarse, me aparté. Le dije, con la voz firme, que la había escuchado hablar con su amante. Su rostro cambió. El temblor en sus manos ya no era parte de una actuación, era miedo. Su esposo la miró sin decir palabra. Se levantó, tomó las llaves y salió de la casa sin mirar atrás. Clara se desplomó en el sofá, sollozando. Podría haber sentido compasión, pero no. Lo único que sentí fue una profunda claridad. La veía llorar y no veía a mi hermana, sino a una mujer que había aprendido a sobrevivir mintiendo. Y lo peor era que lo hacía con la facilidad de quien respira. Al día siguiente, mamá llamó. Clara le había contado su versión,
que yo y su esposo la atacamos, que no soportábamos verla enferma, que queríamos destruir su matrimonio. Mi madre, ciega por el amor de siempre, me gritó al teléfono que no abandonara a mi hermana en este momento tan duro. Sentí ganas de romper algo. Era increíble cómo lograba torcer la realidad en su favor, una y otra vez. Pasé el resto del día en silencio, observando a Clara moverse por la casa. Ya no fingía debilidad. Caminaba erguida, segura, incluso desafiante. A veces me sonreía como si compartiéramos un secreto. Como si no acabara de destruirlo todo. Esa noche, cuando los niños dormían, entró en mi habitación sin tocar la puerta. Se sentó en la cama y me miró con una calma inquietante. Dijo que no quería pelear, que solo necesitaba atención, que yo siempre tuve la vida más fácil. Su voz era suave, casi cariñosa. Pero cada palabra era veneno. Estaba intentando convencerme de que su mentira era mi culpa. Me quedé callada. No iba a darle el placer de verme llorar. Me levanté, fui hasta el escritorio y le mostré el cuaderno donde había escrito todo, fechas, mensajes, detalles. Le dije que no lo hacía por venganza, sino por memoria. Porque algún día, cuando alguien me dijera que ella había cambiado, necesitaba recordar quién era realmente. Clara me miró con una mezcla de odio y desprecio. Dijo que si hacía pública su mentira, destruiría a los niños. Esa fue su última carta, la más sucia. Usar a sus propios hijos como escudo. Me limité a responderle que ya los había destruido ella misma, solo que todavía no lo entendían. Salió de la habitación sin decir palabra. Escuché su puerta cerrarse de golpe. El silencio que quedó fue tan pesado que casi podía tocarlo. Horas después, cuando por fin empezaba a dormirme, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje desconocido: si quieres pruebas de lo que tu hermana hizo, ven mañana al café de la esquina. Sentí como el corazón se me disparaba. Miré el número, no lo reconocí. Dudé si era una trampa, otra de sus jugadas. Pero algo en mí, esa intuición que nace cuando la verdad está a punto de salir a la luz, me dijo que debía ir. Me quedé despierta el resto de la noche, repasando todo lo vivido. El viaje cancelado, los días perdidos, la culpa, la humillación. Y comprendí que Clara no me había robado un simple descanso, me había robado la paz. Pero lo que no sabía era que su control sobre mí acababa de romperse. Por primera vez, no sentía miedo. Sentía propósito. Al amanecer, mientras me preparaba para ir al café, recibí otro mensaje del mismo número: trae el cuaderno. No soy quien crees, pero sé toda la verdad sobre Clara. Dormí apenas una hora. El resto del tiempo lo pasé sentada en la cama, mirando el cuaderno y el teléfono. El mensaje seguía allí, brillante en la pantalla como una amenaza o una promesa. Trae el cuaderno. No soy quien crees, pero sé toda la verdad sobre Clara. Esa frase me taladraba la mente. ¿Quién podía ser? ¿Su amante? ¿Alguien del trabajo? ¿Una víctima más de sus mentiras? A las 9 de la mañana salí de casa. Clara dormía, o fingía dormir. No quise mirarla. Caminé con paso firme hasta el café de la esquina, con el cuaderno bajo el brazo. El aire estaba frío, y cada respiración parecía un recordatorio de que algo irreversible estaba por comenzar. Cuando entré, un hombre se levantó de una mesa del fondo. Me reconoció al instante. Era el hermano de su esposo, Luis. Lo había visto pocas veces, siempre distante, casi indiferente. Pero esa mañana su expresión era distinta, una mezcla de culpa y determinación. Me hizo señas para que me sentara. No perdimos tiempo con saludos. Tienes que saberlo todo, dijo. Lo que hizo Clara, no fue solo contigo. Y entonces lo soltó todo. Durante meses, Clara había manipulado a varias personas a su alrededor, vecinos, familiares, incluso compañeros del trabajo. Les pedía dinero, favores, apoyo emocional. Cada historia era diferente, pero el patrón era el mismo: una enfermedad inventada, una tragedia, una urgencia. Luis se enteró porque una de sus víctimas, una colega de ella, había intentado demandarla por fraude emocional. Mientras él hablaba, sentí como el mundo se me desmoronaba.
Mi hermana no era una mentirosa ocasional. Era una experta en manipular. Había construido una red de mentiras tan elaborada que hasta sus hijos, inocentes, eran parte del decorado. Luis me mostró capturas de pantalla. Había transferencias de dinero, correos, incluso mensajes donde Clara fingía estar internada en un hospital. En uno de ellos, le decía a un hombre que su hermana cuidaría de los niños mientras ella se recuperaba. Yo era la pieza funcional de su teatro. Lo peor fue leer un mensaje en el que se reía de mí. Ella siempre cae. Se siente útil cuando la necesito. Es tan predecible. Sentí náusea. Cerré el cuaderno con fuerza. Luis me miró con compasión, pero no dijo nada. Ya no había consuelo posible. Solo quedaba la verdad, desnuda y cruel. Me preguntó qué pensaba hacer. No respondí. Solo sabía que no podía seguir permitiendo que Clara destruyera a todos a su paso. No esta vez. Volví a casa al mediodía. Los niños jugaban en el jardín. Clara estaba en la cocina, preparando café, como si nada hubiera pasado. Su naturalidad me enfermó. Me observó con una sonrisa tibia. ¿Saliste a despejarte?, preguntó, fingiendo interés. Asentí sin mirarla. Por dentro, hervía. Pasé el resto del día sin hablarle. La miraba moverse, hablar con los niños, mandar mensajes. Cada gesto suyo me parecía un acto calculado. Y por primera vez, me di cuenta de algo que antes no había visto: no había remordimiento en ella. Ni siquiera una grieta. Esa noche, cuando todos dormían, encendí la computadora y escribí un correo anónimo. Adjunté las pruebas que Luis me había dado y lo envié a 3 destinatarios: su jefe, su esposo y mamá. No lo hice con odio, sino con una serenidad extraña. Había pasado de víctima a testigo. Y los testigos tienen poder cuando deciden hablar. Al amanecer, Clara se levantó alterada. Escuché cómo su teléfono no paraba de sonar. Su voz subía de tono, primero confundida, luego histérica. ¿Quién te dijo eso? Eso no es cierto, gritaba por el pasillo. Yo seguí en silencio, preparando el desayuno de los niños como si nada pasara. 1 hora después, su esposo apareció. Entró con expresión grave, sin saludar. Le pidió que empacara sus cosas. Dijo que ya no tenía nada más que hablar. Clara intentó abrazarlo, llorar, jurar que todo era un malentendido. Pero él no la escuchó. Se limitó a decir: ya todos lo saben. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio fue absoluto. Clara se giró hacia mí. Su rostro era una máscara de rabia. ¿Fuiste tú?, me preguntó, con los dientes apretados. La miré a los ojos. No respondí. No hacía falta. Corrió hacia mí, me insultó, me dijo que había arruinado su vida. Pero yo solo pensaba en cuántas vidas había arruinado ella antes. En cuántas veces había usado esa misma voz para hacerme sentir culpable por no ser una buena hermana. Entonces pasó algo que no esperaba: se derrumbó. Literalmente. Cayó al suelo, sollozando como una niña. Decía que no sabía quién era, que solo quería ser amada. Por un momento, casi me creyó. Pero luego levantó la cabeza y me lanzó una mirada tan fría, tan calculada, que entendí que ni siquiera su llanto era real. Salí de la habitación sin decir palabra. Me encerré en la mía y respiré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No alegría, no satisfacción, sino la calma que llega cuando uno deja de pelear contra lo inevitable. Esa noche, los niños se fueron con su padre. Clara se quedó sola. Podía escucharla caminar de un lado a otro, hablar sola, murmurar excusas que ya no tenían destinatario. Antes de dormir, recibí un mensaje de Luis: gracias. No sabes a cuántas personas ayudaste. Y entonces entendí que lo que había hecho no era solo por mí. Era por todos los que alguna vez habían sido manipulados, usados, engañados. Pero cuando estaba por apagar el teléfono, un nuevo mensaje llegó desde un número desconocido. Crees que ganaste, pero no sabes todo. Clara no actuó sola. El miedo volvió,
helado y repentino. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo la calma se deshacía en un segundo. ¿Quién más estaba detrás? ¿Qué más había por descubrir? Clara no era la única manipuladora. Alguien más había ayudado a sostener sus mentiras, y ese alguien acababa de contactarme. El mensaje no dejaba de brillar en la pantalla. Clara no actuó sola. Lo leí una y otra vez, tratando de entender si era una amenaza o una advertencia. Después de todo lo que había pasado, mi cuerpo reaccionó de inmediato, el pulso se aceleró, la respiración se volvió corta. Durante años había vivido bajo el control de mi hermana, y cuando por fin creí haberla desenmascarado, alguien me decía que aún quedaba más por descubrir. Respondí con una sola palabra: ¿quién? El remitente tardó en contestar. Esos minutos fueron eternos. Cada sonido de la casa me sobresaltaba, un golpe de viento en la ventana, el crujido del piso, el eco del silencio. Finalmente, llegó la respuesta. Tu madre. Ella sabía. Me quedé inmóvil. No podía ser cierto. Mamá era quien más había defendido a Clara, sí, pero creía sinceramente en su historia. No podía haber sido parte de la mentira. Y sin embargo, algo dentro de mí, una intuición helada, me dijo que esa posibilidad tenía sentido. Recordé las veces que mamá me llamaba justo cuando intentaba confrontar a Clara. Siempre con las mismas frases: no la presiones tanto, está enferma. O cuando me pedía que le enviara dinero, por si necesitaba medicamentos. Y cómo, cada vez que Clara se metía en problemas, mamá aparecía para mediar, para suavizar, para protegerla. No quise sacar conclusiones precipitadas. Pedí una prueba. El número respondió con un audio. Reconocí la voz de mi madre de inmediato. Estaba hablando con alguien, tal vez con Luis, tal vez con otra persona. Decía: mientras ella crea que Clara está enferma, seguirá ayudándola. No lo hago por maldad, lo hago por familia. El suelo se me hundió bajo los pies. Era real. Mamá había sido cómplice. No de todo, quizás, pero sí de lo suficiente para mantenerme atrapada. Ella había reforzado las mentiras, había sostenido la farsa con su autoridad moral de madre, y lo había hecho por familia. Esa frase, tan dulce y tan cruel al mismo tiempo, me partió en dos. Durante toda mi vida, mamá me enseñó que el amor familiar era incondicional. Que una hermana debía estar ahí, aunque doliera. Que la sangre era más fuerte que la razón. Pero lo que no me dijo fue que ese tipo de amor también puede ser una prisión. Esa noche la llamé. No para gritarle, sino porque necesitaba escucharla decirlo. Su voz sonó cansada, frágil, pero no sorprendida. Cuando le pregunté si sabía la verdad sobre Clara, guardó silencio unos segundos que se sintieron eternos. Luego dijo: sabía que no estaba enferma. Pero también sabía que tú no la dejarías sola si creías que lo estaba. Me quedé muda. No pedí más explicaciones. Ya las tenía todas. Mi madre me había usado para cuidar de mi hermana, para evitar que se hundiera, sacrificándome a mí en el proceso. Su amor no era neutral. Era selectivo. Y yo había sido su herramienta de equilibrio familiar. Colgué sin decir adiós. Lloré, sí. Pero no con tristeza. Lloré de rabia. De impotencia. De liberación. Porque por fin entendí que toda mi vida había girado en torno a un papel que no elegí, ser el salvavidas emocional de todos. Al día siguiente, hice lo que jamás había hecho, desaparecí. Apagué el teléfono, no respondí mensajes, no abrí la puerta. Me tomé un autobús sin destino claro, con una maleta pequeña y el cuaderno en las manos. Lo único que sabía era que no quería seguir siendo parte de esa historia. Pasé varios días en un hostal junto al mar. El sonido de las olas fue el primer silencio real que escuché en años. Escribí todo, desde el principio. Cada manipulación, cada mentira, cada lágrima que no era mía. Lo escribí para no olvidar, pero también para perdonarme. Porque durante demasiado tiempo, me culpé por no ver lo que estaba frente a mis ojos. Una tarde, recibí un correo. Era de Luis. Decía que Clara se había ido del país,
que la empresa la había despedido y que su madre, mi madre, la estaba defendiendo otra vez. Cerré el correo sin responder. Ya no era mi batalla. Los días se convirtieron en semanas. Comencé a dormir bien, a comer sin culpa, a reír de verdad. A veces, el instinto me hacía revisar el teléfono esperando algún nuevo drama familiar. Pero el silencio era lo más parecido a la libertad. Un mes después, regresé a la ciudad. No para volver con ellos, sino para cerrar un ciclo. Fui a casa de mamá. Me recibió con la misma dulzura de siempre, como si nada hubiera pasado. Me habló de trivialidades, del clima, del vecindario. Fingía normalidad. La dejé hablar hasta que se quedó sin palabras. Luego le entregué el cuaderno. Aquí está todo, le dije. Si alguna vez vuelves a dudar de quién es Clara, léelo. Pero yo no volveré a hacerlo. Ella me miró con una mezcla de tristeza y orgullo, como si al fin entendiera que su manipulación también había fracasado. No lloró. Solo asintió. Salí de la casa con una calma que nunca había sentido. El sol golpeaba fuerte, pero no me importó. Por primera vez, sentía el cuerpo ligero. Esa noche, mientras caminaba por la playa, pensé en todo lo que había perdido: tiempo, confianza, familia. Pero también pensé en lo que había ganado: mi voz, mi claridad, mi autonomía. La manipulación había terminado. No porque ellos se detuvieran, sino porque yo había dejado de jugar su juego. Y mientras las olas rompían en la orilla, escribí la última línea en mi cuaderno. No todos los enfermos tienen fiebre. Algunos enferman el alma de los demás. Luego cerré el cuaderno y lo arrojé al mar. No como un acto de olvido, sino de liberación. Que el agua se llevara lo que me dolió, lo que me robó la paz. Porque a veces, la venganza más grande no es destruir al otro. Es volver a ser libre sin su permiso. La protagonista rompe el ciclo de manipulación y elige su libertad, enfrentando la verdad con serenidad y dejando atrás a quienes la usaron bajo el disfraz del amor familiar.